Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana. Estamos haciendo pues un recuento de todo lo que sucedió en el ámbito electoral. Está con nosotros, ya lo sabe, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, nuevamente muchas gracias porque nos estás platicando de algo que sí lo hemos platicado a lo largo de las semanas cuando hemos tenido oportunidad de platicar contigo sobre la agenda electoral, pero entrar a esos pequeños detalles y lo que pasa al interior de esas sesiones, largas sesiones del instituto, pues en verdad sí es conocer las entrañas de nuestra democracia. A ver, Arturo, pasa el 7 de junio, ya nos contaste lo que sucedió esa madrugada, la jornada se da por fortuna bien, algunos temas, como bien lo señalabas, en algunos municipios, algunos temas también que salen más allá del instituto. ¿Qué viene después? ¿Suceden las elecciones? ¿Se vota? No, a ver, cuéntanos. Bueno, a ver, quizá, Jaime, lo que fue importante después de la jornada es algo que por más que comunicamos es difícil que la sociedad lo vea en todo su proceso. Para nosotros el proceso electoral no termina el día de la jornada, terminó hasta septiembre. Y no empieza el 7. Y no empieza el 7. Empieza desde... Exacto. Entonces, lo primero que es importante es los resultados y que los resultados empiecen a acumularse bien. Por eso rápidamente hay que hacer los cómputos oficiales y demás durante la semana siguiente a la elección. Los resultados eran importantes porque desde que el PREP nos anunció la noche del 7 de junio que cómo estaban más o menos los resultados, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que en efecto la elección había transcurrido bien, que había suficientes votos y había habido una participación interesantemente superior a elecciones anteriores. Traer el 47 puntos para una elección intermedia. Exactamente, 47 puntos tantos de participación fue importante porque eso habla de que nuestro padrón está actualizado, de que la gente, a pesar de la situación del contexto difícil que teníamos, salió a votar y que bueno, en esas condiciones pues la elección era desde nuestro punto de vista exitosa y no había habido mayores problemas de violencia el día de la jornada. Pero además también nos dimos cuenta que dos partidos estaban en el límite, bueno, básicamente el Partido del Trabajo, de perder el registro. Y ahí se inició todo un proceso muy complicado. El partido luchó todo el tiempo posible por mantener su registro. El Partido Humanista hizo algo similar, pero con mucho menos posibilidades de poder sobrevivir. ¿Por qué sucedió esto? Sí, había usted una campaña, ¿no?, del PT que ellos decían que había 3,000 votos, que eran los que los podría... Por los detallitos que tuvimos la noche del cómputo, en donde el cómputo, la transmisión de los datos se interrumpió unos segundos y ellos decían que cuando volvió a aparecer se habían perdido ahí les robaron esos votos. En efecto, lo importante para nosotros era que independientemente de eso teníamos los votos, o sea, se físicamente. Ver, físicamente no había, y teníamos las actas sobre todo de todas las casillas. Aquí lo importante es que pues sí, funcionó, bueno, no es que haya funcionado, pero la decisión de los legisladores de que para tener el registro como partido político se requiriera más participación de lo que se requería antes, pues tuvo este efecto. Antes con el 2% de la votación era suficiente para que un partido mantuviera su registro. Por eso rara vez veíamos que un partido perdiera esta situación. Sí, en este caso la ley por primera vez se aplica con un 3%. ¿Por qué iban confiados los partidos con este 3%? Porque en las elecciones anteriores pues, hasta el 4 y 4.5% se habían obtenido sin mayores problemas. Pero en este caso el Partido del Trabajo entra en una situación justamente en la frontera y genera este primer problema, ¿no? El otro tema que tiene que ver después de la jornada electoral es el problema de la fiscalización. Que siempre ha sido el tema, ¿no? Sí, porque por primera vez la ley nos imponía
que en muy poco tiempo teníamos que terminar todas las tareas de fiscalización. De hecho, yo creo que sí, que fue muy poco tiempo. O sea, alguien me pregunta, oye, pero es que en esos meses te rechazó el tribunal una gran cantidad de tareas de fiscalización, y las quejas que resolvió el Consejo General y la Comisión de Fiscalización se las devolvió una y otra vez el tribunal. Ustedes tienen que haber hecho un mejor trabajo. Cierto. Teníamos que haber ido mucho más a fondo. Lo que no parece ser muy claro, y esa es la experiencia de este año, es que los tiempos que tenemos para fiscalizar sean suficientes para hacer un trabajo tan profundo. Y en eso tendremos que trabajar para el 16 seguramente. Fíjate que el objetivo del legislador era que se entregan los informes, se va haciendo una fiscalización a lo largo de la campaña y muy rápidamente decidimos si hay un problema. ¿Se rebasaron topes de gastos de campaña, sí o no? Y si ese rebase es de más del 5%, se anula la elección. Quiere decir que para poder hacerlo tenemos muy poco tiempo y muy rápido para tomar esas decisiones. Ahí es en donde tuvimos que darnos prisa y tendremos que seguramente perfeccionar nuestros sistemas, pero lo hicimos. Y con los datos que salieron de ahí se pusieron una gran cantidad de sanciones. Y se sancionó incluso a partidos por haber rebasado el tope. A eso iba. Y aquí lo importante es, Jaime, que ya no es como antes, que nada más fiscalizamos las elecciones federales, sino también fiscalizamos las precampañas y las elecciones locales. Por eso fue tan engorroso ese trámite. Todavía recientemente acabamos de sacar procedimientos y quejas que nos permiten finiquitar ese asunto. Y bueno, la tarea de para adelante es perfeccionar nuestro sistema electrónico que permitirá a los candidatos ahora en el 16, desde el principio, bueno, como fue este año en el 15, pero en el 16 ya perfeccionado más, y con una enseñanza, ¿no? Exacto, un sistema que nos permita fiscalizar más rápido, para evitar lo que siempre se nos criticaba. Fiscalizas y tú resuelves la fiscalización un año después de que el señor está gobernando. O que está legislando. Y si lo vas a sancionar, bueno, pues fíjate, si esta ley hubiera estado vigente con amigos de Fox, por ejemplo. Con amigos de Fox, hubiéramos tenido que hacer algo importante, porque en efecto se acusó al candidato Fox de haber rebasado el tope de gasto de campaña, y así lo probamos. Claro, la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar en aquel entonces era 7%, pero no sancionamos al Partido Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista, que iban juntos en aquel entonces, hasta 3 años después. Sí, entonces, bueno, ya tanto el efecto político como el efecto... Y el mensaje a la sociedad también es un boomerang. Sí, igual que sancionamos al PRI por Pemex Gate, también 3 años después. Entonces, esto está corregido en la ley, pero ahora lo importante es tenerlo, llevarlo a la práctica y poder hacerlo bien. Oye, mencionaste algo importante. Fue muy mencionado el Partido Verde Ecologista en esta particular elección del 2015. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fueron el contexto que sucedió en todo ello? ¿Y cuáles son las enseñanzas de todo esto también? A ver, voy a empezar por las enseñanzas. Creo que lo que se nos demandó, y no nada más con el Verde, sino con el comportamiento de los órganos locales electorales, con el trabajo que se hace en los estados y demás, se nos demanda una mayor participación por parte del INE. Y fíjate lo que pasó en Chiapas. En Chiapas, el Consejo General del OPLE no aplicó en tiempo y en forma una jurisprudencia del tribunal, y en consecuencia no registró candidatos y candidatas en 50% y 50% como, que ya es ley, ¿no? Como decía, en efecto, como decía el tribunal. ¿Qué hace el tribunal? No nada más nos obliga a que una semana antes de la elección corrijamos, sino además nos pide que iniciemos un procedimiento en contra del OPLE. La señal es muy clara: el INE tiene que meterse más, tiene que estar más al tanto. Para eso se hizo el Instituto Nacional Electoral. Y eso es un efecto importante. ¿Qué pasó cuando se anuló la elección de Colima? Por ejemplo, Colima, eso me llama mucho la atención. ¿Ahí qué papel jugó el INE? En efecto, nosotros hicimos la parte que nos correspondía. Porque ustedes dieron la ¿cómo se llama? No, la constancia de mayoría la da el OPLE.
¿Me explicó? Pero lo que hacemos nosotros es la capacitación, la instalación de las casillas y demás. ¿Qué hace el tribunal después de que anula la elección? Nos dice, INE, haz la elección tú, asume la elección. Y por eso estamos en la organización de la elección de Colima. O sea, no. Y esto yo creo que trae atrás un mensaje también importante. Tienes que estar más cerca, Instituto Nacional Electoral, de los procesos locales para que puedas meter la mano cuando sea necesario, tienes atribuciones de ley y evitar que pasen cosas. Bueno, ahora voy a tu pregunta, el Partido Verde. Yo creo que en el caso del Partido Verde, lo que ocurrió es que sí, hicimos un seguimiento paulatino a lo largo de todo el año de las diferentes actividades que estaba realizando el partido y las diferentes violaciones que había cometido. Y fuimos sancionando una tras otra. No hicimos un trabajo más de prevención ni de definición previa de condiciones que evitara que el Partido Verde incurriera en este tipo de situaciones. El caso no era ya después si le quitábamos el registro o no. Yo creo que la responsabilidad es, de ahora en adelante, evitar que los partidos caigan en este tipo de recurran a este tipo de situaciones. Recurran a este tipo de situaciones. Y esa es un poco la lección importante. Lo demás, pues ya lo sabemos, no nos alcanzaba en la mesa del Consejo como para quitarle el registro a este partido. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Seguimos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, en esta mañana, fin de semana de domingo, aquí en Grupo Fórmula. Ya volvemos.